mucho gusto y nos da mucho gusto, perdón, por charlas divinas, tener en este programa a la abogada de defensa criminal, Adelante, abogada. Ali Casares Pérez, y que ya está ahorita entrando. Buenas tardes, abogada Ali Casares Pérez. Y nuestro tema, pues, va a ser hoy el proceso de un cargo criminal. Entonces, bienvenida, abogada. Nada más quería comentar algo, no sé si me permita, pero lo doy así resumidito. La abogada es graduada de la Universidad de St. Mary's en San Antonio, Texas, con la licenciatura en Ciencias Políticas y doctorado en Jurisprudencia. Y si nos dice dónde usted se crió, abogada, así rapidito, en México, aquí, o sea, ¿dónde? Pues fui criada en los dos lados. Viví parte de mi niñez en Monterrey, México, y me vine a vivir a McAllen cuando estaba un poquito más grande y pues he estado en los Estados Unidos desde entonces. Digo, regreso a México cada que puedo, pero ya vivo oficialmente en Dallas. Claro. Bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotras para darnos tanta información y poder ayudar a nuestro público en dudas que pueda tener. Muchas gracias por estar aquí. Es que la verdad yo, así como que las leyes y todo eso, o sea, es bien difícil y mis respetos para usted, pero las leyes son difíciles y luego de interpretación. Ahora sí que nos hablamos ante usted así como que wow. Porque y sobre todo que las leyes cambian cada rato. No sé si también en el rubro que tú estás, también las leyes cambian. Y tienes sí, las leyes cambian, no tan seguido como otros tipos de leyes, pero sí cambian. Lo federal tarda un poquito más en cambiar, pero en lo estatal sí, digo, hay cambios cada vez. Y pues yo me dedico, pues, derecho penal, ¿verdad? Represento a personas acusadas de delitos estatales y federales en todo el estado de Texas. Ah, muy bien, muy bien. Ok, vamos a empezar con el público, claro que tiene la total libertad de preguntar alguna duda que tenga, pero vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos, dice. Yo, sí. Bueno, quiero empezar, por ejemplo, en todos los estados de Texas, ¿las leyes son las mismas o varían de estado a estado? En todos los estados las leyes varían. Los estados en donde más varía la ley es, por ejemplo, en Luisiana, que usan otro código del que usamos nosotros. Pero dentro del estado de Texas, pues toda es la misma ley estatal. Okay, ahora, cuando viene lo federal, pues lo federal es igual en todos los estados. Ah, perfecto. Muy, muy bien. Entonces sí varía en lo estatal, ¿verdad? Sí, exactamente. En lo estatal, perfecto. Lidy, ¿tienes algo por ahí? Por ejemplo, doctora, ¿nos podría dar un tip? Porque, por ejemplo, muchas somos mamás y también tenemos que aconsejar a nuestros hijos, si están pequeños en el futuro, saber, y es bien importante conocer las leyes básicas, ¿no? Obviamente ya después, pues ya le hablarían a usted, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede después de que una persona es arrestada? ¿Qué nos recomienda? ¿Que hable, que se calle? ¿Qué hacer? Perdón. Pues mi recomendación es que no entrevisten ni hablen con la policía. Si la persona que, por ejemplo, si tú eres el familiar y tú sabes que tu familiar es arrestado, háblenle a un abogado inmediatamente. Para la persona que está detenida, lo primero que mi recomendación es no entrevistes, no contestes preguntas. Tienes que decirle a la persona que te está entrevistando, el policía, el detective, el que sea, que quieres a un abogado presente, que no vas a contestar preguntas y que no contestarías preguntas sin un abogado presente, y pide tu llamada para que puedas hablar a tus familiares, o si te sabes el número de tu abogado, pues para que le hables inmediatamente. Oye, ¿cómo es importante? ¿Cómo es importante tener el teléfono de un abogado? Porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar. Por lo pronto aquí tenemos a una que luego le vamos a pasar sus datos y anótalo, ahí lo traes en tu cartera, o sea, y luego bilingüe, porque pues habla español, a lo mejor muchas veces nos sentimos más cómodos hablando español, o nuestros hijos, y ya tienes alguna referencia, que es muy bueno tenerlo por ahí. Pero aquí sí quería hacer hincapié que, no sé, abogada, o sea, que siempre, por ejemplo, hay gente que ya ve al policía y se asusta, ¿verdad? Bueno, el policía hace su trabajo independiente, pero que no se asusten, que se acuerden lo que usted está mencionando aquí y nada más hablarle a mi abogado y ya. Y no trates de explicar, y no trates de explicar lo que sucedió o lo que tú piensas o lo que no sucedió, porque a veces al tratar de explicar o como dicen, clear my name, limpiar tu nombre en inglés, haces a veces las cosas más difíciles para tu abogado. Entonces, porque pues tus palabras
pueden ser cambiadas o malinterpretadas y pues puede hacer el problema más grande o más fuerte de lo que ya es. Ok, ahora tengo, por ejemplo, una duda en el aspecto de los niveles de delitos. Hay delitos menores, hay delitos mayores. Voy a empezar por uno medio leve, o sea, pero por ejemplo, si, no sé, hubo un pleito entre dos vecinas, una le dio un aventón a la otra e interviene la policía, porque eso ya es un asalto, ¿no? El aventar a una persona. Ajá, exactamente. Ahora, llega la policía, ahí es necesario en ese tipo de discusión, que es, me imagino que es un delito menor, hablar a un abogado también, o Sí. se puede arreglar ahí las cosas. No, yo recomiendo que hablen con un abogado inmediatamente, porque el policía lo primero que va a querer hacer es obtener las historias de las dos personas. Y luego el policía va a tomar la decisión de él quién cree que debe de detener en ese momento, de arrestar, como se dice. Entonces, mi recomendación es no les diga nada al policía. Mejor habla con un abogado primero, porque el primer reporte que tú das, ese reporte es parte de los reportes que el policía va a usar para dar a la fiscalía para proceder con un cargo criminal en contra de la persona. Ok, perfecto. Y una pregunta, creo que va relacionada. Por ejemplo, ya ves que va a haber un juicio. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que se asusta y dice, no, yo no voy. No voy al juicio, pero aquí en Estados Unidos ese es el sistema, tienes que ir al juicio precisamente para que oigan tu veredicto y que oigan las dos partes, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa si por ignorancia me niego y digo, por no, miedo? me asusto, porque me da miedo? ¿Es peor? ¿O complico más todo? Pues sí, porque lo que va a pasar es que van a poner una orden de aprehensión en tu contra. Entonces, si tú no vas y no necesariamente, y no te la podrían poner hasta si no vas a una fecha de corte que te han puesto. Entonces, es importante siempre estar al tanto de cuándo es tu fecha de corte. Por ejemplo, cuando empieza un caso, a veces al principio lo que hace la corte es que te manda una carta por correo. Es importante que tú le digas a la corte cuál es tu dirección, porque al no llegar la carta, pues cómo vas a saber la corte y luego no fuiste y luego hay una orden de aprehensión en tu contra y no sabías porque nunca recibiste la carta. Entonces es importante que estés al pendiente o claro, si tienes un abogado, tu abogado va a ser el que va a revisar, ¿verdad? Checar exactamente qué fecha de corte tienes para avisarte para prevenir una orden de aprehensión. Pero podríamos, mejor usted sugerir que nunca mintamos, porque luego si le mentimos al policía o damos otro domicilio por miedo, es mejor irnos derechos. Exactamente. La sinceridad. ¿Sí? No digas si te va a afectar más después el decir, ¿verdad? Las cosas que como no son. Claro. Oye, ¿qué se considera un delito menor y un delito mayor? Ok, pues un delito menor puede ser el delito más bajo que existe, pues es clase C, ¿verdad? Que es considerado como una multa o un ticket, como le dicen, que puede ser pues por manejar rápido, ¿verdad? Puede ser por intoxicación pública, ¿verdad? Hay diferentes, por asalto hay clase C. El siguiente que sigue es clase B. Bueno, la clase C se ve en cortes municipales. La clase B ya se ve en la corte del condado, que también pueden ser, manejar intoxicado puede ser considerado una clase B, y después de ahí va a clase A, y luego después de clase A hay lo que se le dice el State Jail Felony, y luego después de ahí es Third Degree Felony, que es un delito de tercer grado, y luego el delito de segundo grado, y el delito más grave es un delito de primer grado, ¿verdad? Que conlleva, puede ser homicidio, abuso sexual agravado hacia una menor, hay muchos, ¿verdad? Que podrían ser considerados delitos de primer grado. Y la sentencia también depende de el delito, depende del tipo de delito que le pongan a la persona, porque hay cargos de primer grado que pueden ser entre 5 a 99 años o en algunos casos cuando es agravado es una mínima de 25 años. Ok, wow. Ok.
Tengo una pregunta porque es así como tipo película. Nada más si así sencillito podría decirnos quiénes conforman, cuando vamos a, por ejemplo, Dios no quiera, soy la acusada. ¿Qué partes están ahí? ¿Quiénes conforman principalmente ese cuadro? Estoy sentada, soy la acusada, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se le llama aquí en español? Que sí lo sé, pero bueno. O sea, Como las partes, o el sea, bueno, abogado estamos yo, yo y mi cliente, yo como abogada de defensa criminal, está la fiscalía del lado opuesto y pues estamos ante el juez. y entonces a la fiscalía le llamamos en inglés, perdón. Es el prosecutor, lo que se le dice en inglés. Entonces sería usted la abogada defensora, la abogada caso criminal usted y el fiscal que es prosecutor. Son las Así es. partes que forman Sí. el Y la juicio. policía es los que le dan a los fiscales los reportes de la policía y los fiscales ya deciden si van a proceder con el caso y cómo sigue lo demás. Ok. Ok. Oye, cuando estás involucrado en un delito y bueno, está a cierto grado el delito que son necesarias tus huellas, porque te piden las huellas por registro, no, la verdad, o por seguimiento, ¿verdad? Sí, por registro. ¿Hay manera de que esas huellas se eliminen del sistema? O sea, si, por ejemplo, se arregla todo, se solucionó todo, retiraron los cargos en tu contra, tal vez la vecina retiró los cargos de la otra vecina porque pues que siempre no, pero ya la vecina puso las huellas ahí. Digo, sí ha habido casos, ¿no? Bueno, porque supe de un caso. ¿Es posible que las huellas se retiren del sistema? Pues se podrían, no necesariamente no, porque de todos modos la FBI tiene registro de tus huellas. Al pasar por un cargo criminal, independientemente, aunque hagas un proceso que se llama expunction o non-disclosure, que es cuando, ¿verdad? Se retira el público, si hacen una base de datos criminal para revisarte, por ejemplo, si vas a rentar un departamento o algo así, aunque ya no les aparezca a ellos, al público, a FBI le va a aparecer todo. Cualquier detención que tú tuviste, cualquier cosa ellos tienen. O sea, aquí dentro, por ejemplo, como lo mencionas, dentro de lo normal de rentar un departamento, de encontrar trabajo, ya tus huellas no van a aparecer. Si pues, tú si calificas para como un expunction o un non-disclosure, que un non-disclosure, y no me acuerdo de la palabra cómo se dice en español, pero un non-disclosure es un documento que introduce a la corte si calificas pidiéndole que por favor el público ya no puedan encontrar esa información. Okay. Si la corte dice, ok, lo aceptamos, y es en casos limitados, entonces no aplica siempre. Todos los bases de datos públicas ya no van a tener, se supone que no deben de tener ya esa información. Un expunction, que todavía es un poquito más difícil que un non-disclosure de obtener, cualquier, incluyendo el público, cualquier agencia de gobierno tampoco no tiene acceso a eso. Pero la FBI, como quiera, pues ellos tienen todo. Ok, perfecto. Oye, Lidy, perdón, Lidy, ¿te sales a veces de cuadro? No sé si te puedas poner un poquito más en medio de la cámara. Okay, porque a veces como que le haces así y te sales del... Y ya me fui. Sí, te fuiste. Te ando perdiendo, mana. Si tocan mi puerta, así, y me dicen, hay una orden de arresto contra usted. No le cierro la puerta, me pongo nervioso. Digo, hablo de mí, pero no soy, son los ejemplos. ¿Qué hace uno? Tienen una orden de arresto contra usted, Juan Pérez. ¿Qué hace uno? Que la enseñen primero. Te la tienen que enseñar. Te tienen que enseñar la hoja con la orden de aprehensión. Y me dice, y ya que te pueden detener en ese momento. Si no tienen una orden de aprehensión y te la tienen que enseñar exactamente. Y no me resisto, voy con ellos. No te resistas. Sí, mi recomendación es, si ellos tienen una orden de aprehensión válida y legal, no te resistas. No. Háblale a un abogado en el momento en que tú puedas, que tu familiar que esté ahí junto a ti, le hable a un abogado para que el abogado pueda ayudar, ¿verdad? Al familiar, a la persona detenida pues, a resolver este problema. Y una preguntita, bueno, me llevan, voy a llamar a otra pregunta, Cari. Sí, me llevan y todo, ¿y en qué tiempo determinan? Porque sería, no sé, una fianza, porque la fianza relativamente sales, pero todavía está pendiente, ¿verdad? Si no podía explicar eso. Pues realmente depende del condado y depende de la situación. Porque cuando
hay una investigación antes de que se presenta el cargo formal. Cuando voy a dar el ejemplo del condado de Dallas, que es el más fácil de explicar, porque ellos son más accesibles que en otros condados. Y lo que pasa es, ok, está la investigación, el detective pone el cargo para obtener la orden de aprehensión, y a veces el mismo policía ya puso la fianza. Entonces ya sabemos, y por eso es importante hablarle a un abogado durante una investigación que tú sepas que hay en ese momento activa, porque yo puedo hablarle al detective y decirle, ok, ¿qué estás investigando? ¿Vas a poner una orden de aprehensión? ¿Me puedes decir cuándo lo vas a hacer? Para darle oportunidad a mi cliente de que se entregue. Porque para cuando él se entregue ya está la fianza que se tiene que dar. Entonces, pues es más rápido poder tratar de sacar al cliente de la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero en algunos condados, el policía no pone la fianza y tienen que ver a un juez. Aún así, últimamente tiene que ser aprobada por el juez. Pero en el condado de Dallas, cuando el policía pone la fianza, casi el 99% de los casos, esa es la fianza que es. Pero en algunos casos, como te digo, tienen que esperar a ver a un juez. Es dependiendo del caso y la situación. Yo no sabía que la ponía el policía. En algunos condados sí la pone la policía. Ajá. Es como una recomendación al juez, pero como te digo, en Dallas normalmente se queda lo que es. Oigan, déjenles cuento bien rápido que antier visité la corte. Es que ya te iban a meter. No, ¿sabes qué pasó? Que hace 2 meses, como en febrero o marzo, me pusieron un ticket por, fíjate lo absurdo, porque no traía el foquito de la camioneta. Entonces, pues, a ver, pues no traes el foquito, préstame tu licencia. No, iba a ser un, como warning, como una advertencia. Entonces, tu licencia, pues no la traigo porque soy bien arrastrada a veces y pues que no la traía. Y no la tenía, mejor dicho, no es que no la trajera, no la tenía. Bueno, total que dije, no, yo tengo que sacarla rápido para ver si me hacen una rebajita, ¿no? Porque, oye, está bien sabrosa la multa, o sea, el costo. Bueno, total que fíjate, fui a pagarla y les dije, oye, pero ya la tengo, la tramité muy rápido, la verdad, ya la tengo, pues solamente tienes que hablar con el fiscal o pues lo pagas. Y no, pues dame con el fiscal, voy a intentar, lo que sé es bueno. Pues viene lo de la pandemia, me atrasan la corte esta de marzo que la tenía el 9 de junio, que fue ayer fui. Entonces, sí fue el martes. Entonces, pues fui todo en la corte, pero súper sencillo. La verdad, estaba la fiscal, creo que cuando tú no puedes resolver el fiscal no puede resolver un caso, no lo tiene claro, es que pasa con el juez, ¿verdad? Es lo que me explicaron. Pues puede ser, pueden pasar con el juez, como no estás representando de pro se, sin un abogado, puede pasar eso, o el fiscal lo puede resolver ahí y mismo con el fiscal, que a veces no lo recomiendo. En algunos casos digo, bueno, pues mejor resuélvele tú, es fácil. Pero en casos cuando estás peleando algo que, por ejemplo, el policía te dijo, te pasaste el alto y no te lo pasaste, claro, sí. Es importante porque el fiscal no va a querer trabajar contigo porque él piensa que con lo que le dijo el policía es suficiente, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, pero como fue un foquito y estaba registrado, ya al final no me pusieron la multa por el foco, fue la multa por la no licencia. Entonces llego yo con la fiscal y pues había 2 oficiales y pásame tu licencia y oye, pues la sacó después de la multa. No sé qué le dijo al asistente, la verdad que estaban entre ellas, pum, y yo, ¿cuánto tengo que pagar? No, pues nada, te la vamos a eliminar. No, hombre, me fui brincando en una pata de ahí. Pero era como nomás para decirles que visité la corte. Y luego, es la de charlas divinas, déjenla libre. Mañana el programa. Ay, no inventes. Pregunta una cosita que estamos bien conscientes, usted ahorita no va a contestar porque usted no es una abogada de inmigración, sino como lo repetimos para las personas que estamos con la abogada Ali Casares, porque estoy viendo que están entrando varias chicas, Ali Casares Pérez, abogada de defensa criminal, y nuestro tema es el proceso de un cargo criminal. Solo mi pregunta es, soy ciudadano, soy residente, no tengo seguro, lo que sea. De todas maneras, mi actuación es, me detienen, respeto y le hablo a la abogada, por ejemplo, o al abogado que, aunque tenga... Independientemente del estatus migratorio, dices tú. Y les voy a decir porque no soy abogada de inmigración, pero en lo limitado que yo, en mi conocimiento de inmigración, cuando una persona se le va a presentar un cargo criminal, ya sea de clase B o a veces hasta clase C, pero hasta de primer grado,
lo más seguro es que te van a detener, ¿ok? Y cuando tú no tienes estatus migratorio, que no eres ciudadano o a veces no, hasta aunque tengas residencia, corres el riesgo de que te pongan detención de inmigración. Entonces, yo te recomiendo que si ponen detención de inmigración mientras tú estás detenido, no pagues la fianza. Te voy a decir por qué. Porque aunque tú pagas la fianza, perdiste ese dinero y vas a ser transferido inmediatamente a inmigración y inmigración te va a procesar para deportación. Pero no significa que porque fuiste transferido a inmigración, tu caso criminal termina. No, al contrario, proceden como quiera. Digo, no se hace un juicio ni nada de eso, pero tu caso queda pendiente. Entonces, a la hora de tú ir a inmigración, vas a ir a inmigración con ese caso abierto. Y el juez de inmigración y todo eso van a ver que está ese caso pendiente. Okay. Entonces, no es garantía, tú como detenido sin un estatus migratorio, no es garantía que te dejen libre por pagar la multa. Exactamente. Okay. En el 98, 99% de los casos, no te dejan libre. No te dejan libre. Wow. Te diré que por la pandemia hay unos que, bueno, dices, fue un milagro, pero te puedo decir que realmente no me ha tocado que la gente salga libre bajo fianza. Wow. Okay. Porque para cuando entran, ya está un agente de inmigración ahí en la cárcel. Entonces les notifican. Oye, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido que si sin estatus migratorio tienes un delito o algo, ¿eres transferido inmediatamente a inmigración? ¿Siempre ha sido así o en los últimos años? Normalmente cuando te detienen, inmigración tiene 48 horas para pasar por ti. 48. Si no van por ti, o 72 horas, perdón, 72 horas para ir por ti. Si no van por ti, la cárcel te tiene que dejar libre porque pagaste la fianza. Ah, ok. Pero normalmente inmigración para entonces ya llegó. Ya llegó, ok, perfecto. Y a ver, Cari, ¿puedo preguntar? Sí. Una pregunta, aquí sí no sé del estatus que tienen. Una persona que cumplió su sentencia, pero que no fue culpable, pero pues ya. Y luego, ¿qué tiempo tiene para volver a apelar su caso? Pero sí, porque entiendo así, a ver si me entienden, que ya cumplió su sentencia y su estatus no está bien que sea ciudadano residente, pues va, o inclusive creo residentes van deportados. ¿Tiene después de qué tiempo derecho a volver a pedir o reabrir su caso o demostrar? ¿O depende del estatus o ya no tiene derecho a nada? Pues si te declaraste culpable, tus derechos son muy limitados, ¿verdad? Tiene que ser porque alguien te forzó, te amenazó a declararte culpable, básicamente, que es difícil de comprobar, ¿verdad? O tu abogado realmente no hizo nada en el caso, te representó y puedes comprobar, ¿verdad? Que te representó de una mala manera que ningún abogado razonable, ¿verdad? Hubiera hecho eso. Es un poco difícil porque tú a la hora de declararte culpable, tú vas ante el juez y el juez te dice, te estás declarando culpable porque eres culpable y sin ninguna otra razón, eres culpable porque lo estás haciendo voluntariamente. O sea, te hace un chorro de preguntas el juez. Antes yo creo que tal vez era más fácil porque el juez no hace esas preguntas. Pero ahora el juez te va a hacer esas preguntas. Y te va a decir, ¿y estás satisfecho con la representación de tu abogado? Y si lo estás, pues dicen que sí, ¿verdad? Entonces es difícil apelar el caso. Digo, se puede hacer en algunos casos, pero es un poquito más difícil. Entonces es importante que cuando la persona se declare culpable, que esté seguro de lo que está haciendo porque no hay vuelta atrás. Bueno, en circunstancias muy limitadas. Ok. Perdón, ¿a qué tiempo tiene que volver si puede venir a regresar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Años? Pues no soy abogada de inmigración para regresar a Estados Unidos, pero la verdad. Okay. Tengo una preguntita del público de Marco Mendizábal. Tengo dos preguntitas, otra de Raquel. ¿Qué procede a una persona que cumplió una sentencia siendo no culpable? ¿Y cuánto tiempo de vigencia para poder ser indemnizado o pelear de nuevo su caso? No sé si se entiende la pregunta. La persona cumplió, o sea, siendo inocente, cumplió su sentencia. Exacto. ¿Cuánto tiempo de vigencia para poder ser indemnizado o pelear de nuevo su caso? Pues tú puedes... Es lo que decía... Dime. Tú puedes pelear tu caso en cualquier momento. Si tú eres lo que se dice actual innocence,
tú tienes el derecho de apelar tu caso si se puede comprobar que tú eras lo que se dice actual innocence. Entonces yo te recomiendo que tú empieces a apelar tu caso en el momento en que un jurado o el juez te encuentra culpable después de un juicio, ¿verdad? Pero no, sí, tú tienes tu derecho siempre. Si puedes demostrar actual innocence, inocencia, sí, puedes apelar. Okay. Perfecto. Y Raquel dice, el hijo del primo de un amigo, eso está raro, no es cierto, andaba con marihuana, tiene 19, ciudadano, y lo arrestaron. Esto queda en su récord de por vida. Le dieron 5 años probation. Felonía. Le dieron 5 años de probation. ¿Y se declaró culpable? Esa es la cosa. Si se declaró culpable, queda en tu récord. No hay manera de quitar eso de tu récord. A ver, se declaró culpable, Wonder Clean. Una pregunta antes. Yo soy residente y ya digo, no, pues yo parto el queso aquí, ya soy residente. O inclusive me convertí ciudadana. Y Dios no quiera, un crimen. Si pasa algo, ¿me van a aventar a mi país? ¿O ya nada más me meten a la cárcel y me quedo aquí? ¿O tengo que ser ciudadano de naturalización que nací aquí? Por favor, eso es. Pues mira, esa es una pregunta muy importante, porque aunque eres ciudadano por naturalización, por ejemplo, en casos federales, puedes perder tu ciudadanía. Por ejemplo, en casos en contra la moral, que son considerados delitos fuertes, como el tráfico de humanos, todo ese tipo de cosas, puedes perder la ciudadanía aunque seas ciudadano naturalizado. Claro, si naciste en los Estados Unidos, pues no te pueden quitar tu ciudadanía, pero de esa forma sí, o delitos pues ya considerados más graves, sí corres ese riesgo. Igual residente, también. Claro, con más razón. Puedes perder la oportunidad de obtener la ciudadanía si cometes un delito. Wow. Ya es la discreción de los agentes de inmigración a la hora de aplicar para la residencia, si ellos consideran, pues por ejemplo, un caso por drogas. Hay diferentes tipos de casos, ¿verdad? Que son más, que aunque sea un poquito de marihuana o un poquito de cocaína, lo que sea, puede afectar más fuerte que otros tipos de delitos. Okay. Oye, entonces, espérame, que me da la pauta que esto es un foco rojo. Perdón, Karen, que no nos confiemos. Yo soy residente de Estados Unidos, soy no se confíen, ¿no? Que por ser residente ya la hiciste, o tampoco en algunos tipos de delitos, pues el ser ciudadano naturalizado no te garantiza. Pero les recomiendo que eso, si tienen una situación, que hablen con un abogado de inmigración que los pueda asesorar correctamente sobre esos temas. Perfecto. Dice que este muchacho sí, que parece que sí se declaró culpable, el de la marihuana de 19. Ese ya está en su récord. De por vida, o sea, no hay manera de eliminar. Culpable, exactamente. Sí, no hay manera de poder sellar o quitar eso de su récord. Ok. Saludos, muy buena información. Le mando muchos saludos. ¿Quién más? Ya llegué. Chicas guapas y sabiondas. Muchas gracias por los comentarios. Oye, una preguntita. Si, por ejemplo, estás en el parque bien padre ahí para... Bueno, no. Estás en el parque bien padre, ¿no? En un parquecito al aire libre. Y, no sé, ahí unas chavas se ponen con un vinito. ¿Llega la policía y te puede llevar? Pues... Porque estás tomando... Eso, digo, no sé si abarca para ti eso. Pues es que ahorita la ley está un poquito, y te voy a explicar por qué. Porque ya ves, por lo de la pandemia, dejaron que restaurantes si llevaran, puedes ir caminando al restaurante por tu vasito de alcohol y llevártelo a tu casa. Ok. Esa necesitaría checar bien actualmente si todavía se está permitiendo hacer eso o no se puede. Pero técnicamente, en un día común, sería una intoxicación pública o diferentes cosas que te podrían poner como cargo. Tal vez te puedan poner un warning o un ticket, o pueda ser algo más serio. Alguna multa leve. Pero si no, pues de preferencia no tomar en lugares públicos, ¿verdad? Pues en un restaurante, sí, ¿verdad? Pero no tal vez no en un parque o así, ¿verdad? En la calle, claro. Ok. Lee, ¿tienes otra? Mientras el público... A ver, público, pregunten, hagan sus preguntas, aprovechen la consulta gratis de nuestra abogada. Oye, abogada, sí, la abogada Ale Casares Pérez, abogada de defensa criminal. El tema es proceso de un cargo criminal. Ahora sí yo soy media metiche. Cuando usted está así en la corte, o sea, ya me emocioné así de las películas.
O sea, para usted, se llevan, perdón que los casos de los así, ¿cómo es para usted también estar ahí defendiendo? Duele. ¿Es muy difícil para usted o el No, papel estar en mi ahí? opinión, yo trato a mi cliente con delito de clase menor y delito de clase mayor federal exactamente igual. Mi cliente tiene el derecho de una representación calificada y efectiva. Independientemente del cargo, yo voy por los hechos y por representar a mi cliente y asegurar que los derechos de mis clientes son protegidos en cada momento de este proceso criminal. Desde el momento en que el policía le habló por teléfono para preguntarle que si venía a entrevistar, en ese momento es lo más importante para mí. No importa el cargo que le hayan puesto a la persona. Perfecto. Sí, está buena porque yo sí veo que, por ejemplo, les pido a las chicas y después que vean el programa, porque sí estamos en este país, ¿verdad? Estamos desde aquí en Dallas, Texas, nosotros igual nos ven en varios lugares, pero que sí, no sé cómo va el dicho que dice que ser ignorante no te excluye de algo. Exactamente, y no puedes prevenir un cargo o que se te acuse de algún delito porque no sabías. En Estados Unidos eso no importa. El no saber no te excusa, Porque mi desafortunadamente. preocupación es de que muchos tenemos el sistema de nuestros países y no son. Estamos tan pegados a Estados Unidos, dicen vecinos distantes, pero cambia todo, el proceso de la ley es diferentísimo, ¿verdad? Entonces, lo hice hincapié desde que empezó el programa de que no nos resistamos, que hablemos con la verdad, todo eso, ¿no? Tenemos otra pregunta. No hables Perdón. a la policía para nada. Di la verdad de la manera más limitada posible, ¿verdad? Claro. Pero sí, como dar tu dirección, tu nombre, eso sí puedes decir la verdad. Ok, otra pregunta del público, Naira Ceballos. He oído, dice abogada, he oído a muchos latinos decir que en 10 años se borra el récord. ¿Podría aclararlo, por favor? Pues depende. Depende del delito. Depende del delito. Por ejemplo, un ticket por manejar rápido, pues ya no aparece a veces en tu récord después de 10 años. Y es en ciertas situaciones, no en todas, pero por ejemplo, si te ponen otro cargo, ¿verdad? En un futuro te acusan de otro delito y estás pasando por ese cargo, pues no pueden usar ese cargo de hace más de 10 años para traerlo ahora en tu contra en el delito actual al que se te acusa. Porque ya, pues como te dije, bajo las leyes de evidencia del estado de Texas, ya no se permite, ya no se permite volver a traer ese caso, pero no se elimina por completo. Ajá. Pero simplemente en ese sentido, la fiscalía ya no lo puede usar en tu contra. En ciertas situaciones. Es importante que consulte con un abogado sobre esto porque depende, ¿verdad? Depende si es el mismo delito otra vez o, ¿verdad? O hay otro. Perfecto, sí. Lidy. Sí, dice, Cari, ahí leyendo, dice Adriana del C. Tengo la misma pregunta, la misma duda, pero para un misdemeanor. O sea, un menor de edad, ¿verdad? Dice, misdemeanor. Misdemeanor es un delito menor, ¿sí? Un delito menor, ok. Pues es lo mismo, pero te digo, a diferencia depende de qué misdemeanor. Si es un misdemeanor de clase C, pues después de 10 años, por ejemplo, un ticket de manejar por haber manejado muy rápido, pues ya se te puede quitar de tu récord. Pero depende de la del cargo que se te haya puesto. Ok, ahora las drogas, ¿dentro de qué categoría entra? Por ejemplo, el portar, ¿cómo se dice? El portar drogas, ¿hasta qué cantidad se declara un delito? Ajá. O cualquier cantidad de droga. Pues depende de cuál droga, ¿verdad? Okay. Marihuana, 2 onzas o menos, es un delito de clase B. Puede ser, ¿verdad? Hasta libras de marihuana, que es de delito menor hasta un delito mayor, ¿verdad? Cocaína o sustancia controlada del párrafo 1, por ejemplo, es un third degree felony o un state jail felony. Depende exactamente de la cantidad de esa droga y la droga específica y cómo la clasifican. Perfecto, ok. Otra pregunta dice, con lo que pasó con George Floyd, ¿qué recomiendas a los latinos de cómo actuar ante la policía? Siempre tenemos miedo qué decir, nos ponemos muy nerviosos, sobre todo si no traes licencia.
¿Cómo debemos actuar con la policía, los latinos? Primero que nada, no te resistas. Yo sé que a veces nos enojamos porque decimos, yo no hice nada malo, ¿por qué me están deteniendo? Pero no te resistas. Dile al policía que quieres hablar con un abogado, que quieres un abogado presente, pero primero que nada es no te resistas. Y no contestes preguntas ni hagas cosas para que el policía actúe de una manera agresiva en respuesta a tus acciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Aunque estés bajo los efectos del alcohol o tal vez de la droga, siempre es actuar cautelosamente, ¿no? Exactamente. Y hablarle a un abogado, ¿verdad? Para poder tratar de ayudarte. No se maneja. El que sigue. Dice, yo considero que en los afroamericanos y latinos no se maneja la ley comparado con un blanco, como que hay de cierto. Pues es la ley general, ¿no? Pues es la ley general. ¿O sí hay diferencia? Depende del condado. Okay. Sin ir a fondo, depende del condado en el que estés. Sí, ¿verdad? Hay condados. Y depende del oficial que te toque. También, no tanto la ley, pero el oficial que te toque. Exactamente. Depende el oficial que te detuvo, ¿verdad? Porque a veces solamente te pone un ticket. Él es el que más o menos, ¿verdad? Va decidiendo el cargo. Depende del condado en el que estés. Si es un condado más conservador, ¿verdad? Donde no toleran ningún tipo de droga o ningún tipo de delito, ¿verdad? Hay unos que... Y depende del fiscal. Claro. Sí. ¿Verdad? Marco Mendizábal, que fue el que hizo la pregunta, saludos. Mucho mensaje positivo. Leticia López, muchos saludos. Adriana E. del C. Perdón, si ibas a agregar algo, Ali. No. Depende de todo eso, ¿verdad? Depende de en qué condado estés más que nada. En algunos condados yo diría, mejor para los hispanos, y en algunos condados, digo, para mis clientes afroamericanos o hispanos es un poco más difícil. Saludos, Karen García. Déjame mandar saludos porque luego se me pasa. Karen García, saludos. Angie Selecna, llegando de barrida, pero llegaste, es lo bueno. Saludos. Clara Chonguín, un besote, Clara. Puras guapas y sabias. Ya lo leí. Raquel, Marco Mendizábal, Naira Ceballos, saludos. Muchas gracias por estar aquí conectadas. Leticia López, ya dije. ¿Qué más le dice? ¿Qué otra? Es que Adriana Kreger también. Adriana Salcedo. Raquel, sí, perdón, son las últimas, ¿cierto? Vero Woltrap, algo así, y Anabel Borrego, Anabelita. Tengo una pregunta bien importante. A ver, échala. ¿Quiénes deben portar afuera de la casa una pistola de acuerdo a su estatus? Porque si ahorita me salgo y ando con una pistola, nada más por defender, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Sí me entiendes? ¿Quiénes la pueden portar? Pues en tu casa no necesitas licencia para portar arma, pero para traer una contigo tienes que tener una licencia para portar arma. ¿Y qué debes de ser? Tu estatus. Ciudadano, residente, no hay problema. Cualquier... Esa es una buena pregunta. Tendría que verificar. Porque una abogada de migración tiene que ver, ¿no? Creo que tienes que ser un ciudadano para poder sacar una licencia para portar arma. Porque sí, es que sí lo tenía yo aquí en la cabeza. Si te checan tu récord penal, te checan todas esas cosas para poder portar un arma legalmente. Perfecto. Entonces, en casa tú la puedes tener, no tienes que tener permiso. O sea, como defensa personal, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero para portar un arma ya contigo tienes que tener una licencia. Fuera de casa. Ok, no sabía que dentro de la casa podías solamente dentro de casa. Pero pues claro, digo, si no tienes estatus migratorio, pues no te recomiendo que tengas un arma en general, porque no debes de tener un arma, ¿verdad? Ya te presenta un cargo federal potencial, ¿verdad? Al portar un arma, ¿verdad? Ni adentro ni afuera. Ok. ¿Qué otra pregunta del público tenemos? Aprovechen porque se nos acaba el tiempo. No puedo creer que ya pasaron casi 45 minutos, chicas. Sí, ¿verdad? Alejandra Brindis de Suárez, ¿soy yo o no las oigo? ¿Eres tú, Alejandra? Súbele el volumen. Muy buena información. Gracias, Griselda Hernández, por vernos. Compartan, chicas, porque tenemos para ustedes unas pestañas de Mari Aguillón, unas pestañas magnéticas
pero sí, ayúdanos a compartir porque esta información vale la pena, como todas las que manejamos, la verdad, valen la pena compartirlas para el público, para que cheque toda la información buenísima que nos has dado, abogada. ¿Qué más le dice? Nada más, pero la dinámica para continuar con lo de Cari, porque al principio no escucharon. O sea, que compartan el programa ahorita o después o en estos días, y el viernes, aunque no estén ahí pendiente del en vivo que echamos, unos 10 minutitos, legalmente, con la abogada aquí presente, ponemos los papelitos para que, y ahí sacamos. Si no está, se respete, les llamamos luego, les mandamos mensajito. Sí. Pero es que se confunden y dicen, yo no, pues si estuviste viendo el programa, ve la dinámica y que digan de participar. Hay que compartir y tentativamente el viernes, porque a veces sí nos agarra el tiempo, se nos va el tiempo, el viernes tentativamente hacemos la rifa, a ver quién se lleva estas maravillosas pestañas magnéticas. ¿Algo que quieras agregar, abogada? Pues cualquier duda que ustedes tengan, me pueden llamar a mi oficina. El número de mi oficina es 214-635-3509. Como les digo, represento a personas en todo el estado de Texas por casos estatales y federales. Cualquier duda que tengan que no contesté hoy o, ¿verdad? Hay varios casos en que es importante hablar con un abogado porque es una situación específica. Entonces, pueden llamarme por teléfono, estoy tomando consultas, ¿verdad? Solo que llamen, el número es 214-635-3509. Mañana de todos nos ponemos la información porque es muy importante y ahorita que yo no había tomado conciencia de eso, que cualquier problema, nunca sabemos cuándo vamos a tener un problema, hasta un choque, hasta un pleito que estemos involucradas, cualquier cosa, es tan importante tener el contacto de una abogada y aquí tenemos una bilingüe, caray, imagínense. Y más que nada, si chocas y te vas, ese ya es un delito. Entonces, es importante siempre tener el número de un abogado para saber que no te vayas del accidente, sí. Claro. Vas a pagarlo de alguna u otra manera, van a dar contigo en algún momento, entonces mejor quédate ahí y enfréntalo, por supuesto. Liz, ¿algo que quieras agregar? Sí, que estaba mirando, ¿verdad, doctor? Abogada, que usted está en la barra de asociados y también de la barra de abogados de asociados hispanos. O sea, entonces me gusta porque usted sabe las leyes de Estados Unidos, pero a la vez puede dialogar con los familiares hispanos, por lo mismo que yo decía, que traíamos muchas veces que el sistema en nuestro país no es el mismo que aquí, pero veo que está en las barras, ¿verdad? Usted de abogados también, eso es bien importante, ¿no? Sí, y que pues muchas gracias, porque este tema está muy interesante, muy buena información, y repito, ya tenemos por lo menos una referencia a quién podemos hablar. O sea, ya nos repetiste el número, mañana lo ponemos, tu información, porque siempre es, yo creo que importante y necesario. Por lo